El Bioparc de València incorpora mesures extraordinarias para el bienestar animal, degut a la onada de fred. Por supuesto, cuando tenemos momentos tan especiales como ahora, con las crías, en este caso con Maquena, la pequeña elefante que justo acaba de cumplir 2 meses, sí que establecemos un protocolo claro en cuanto a las temperaturas. Per al personal del Bioparc, el cuidar uns 6.000 animals de més de 150 espècies suposa tot un repte. Com sempre, la prioritat és que els animals tinguen una bona salut, que tinguen un sistema immune i per això és important preparar-los una bona alimentació y les atencions adecuades de manera continua. En Bioparc también tenemos que tener especial cuidado con animales que son más sensibles al frío o a un cambio de temperatura, en este caso, como pueden ser principalmente los grandes primates, gorilas, chimpancés. Por ejemplo, en el caso de los grandes primates, incluso el equipo técnico prepara infusiones, caldos de verduras calentitos, que les reconfortan, que además les gustan mucho. Estamos preparando aquí para los chimpancés y gorilas un caldito con, como podéis ver aquí, unas verduras como apio, puerro, cebollita, calabacín, calabaza. En les instal·lacions interiors, cada espècie, segons les seues necessitats, disposen de diversos sistemes de calefacció que funcionen de manera sostenible amb una caldera de biomassa. També s'extrema la precaució facilitant-los l'accés a la zona interior quan vulguin, per a que siguen els propis animals els qui decideixen si volen estar a l'interior o no. Antes de soltar a las jirafas tenemos un portón en su cobijo que lo que hacemos es abrirlo para que así se vayan aclimatando un poco también a la temperatura y no sea un cambio muy brusco de la temperatura que tienen en el interior a la que hacen en el exterior. Per altra banda, hi ha que tindre en compte que hi ha animals que passen tota la temporada d'hivern en recintes interiors, com per exemple les tortugues. Estamos en la instalación interior de tortugas. Con la bajada de las temperaturas, estas tortugas no pueden mantenerse fuera. Entonces las traemos a esta parte interior, que está completamente aislada, con un sistema de calefacción, tanto con radiadores como con focos infrarrojos, y en la cual permitimos que se mantenga una temperatura constante durante el día y la noche y que estas tortugas puedan seguir activas. Inclús en aquests episodis meteorològics que estan afectant a tot el país, el clima de València afavoreix que els animals gaudisquen del sol i aprofiten les hores del dia en els espais exteriors.